Gracias por venir. Hola, mija querido, gracias a vos por invitarme. Bueno, todo el equipo. Muchísimas gracias, muy contento. Me costó un poquito llegar, pero ¿Cómo estoy estás? bien, bien de bien, contento. Fue una oportunidad muy linda escucharte, verte, siempre hablar de bienestar psicológico, de política pública. A mí lo que me pasa es que me gustan dos cosas que generan debate con todo el mundo. Me gusta la psicología y me gusta la política. Entonces, bueno, siempre hablar y conversar y generar un poco de conflicto está bueno. ¿Por qué genera debate? Genera debate porque dentro de la disciplina vos le preguntás a cualquier psicólogo, cuál es tu objeto de estudio y la respuesta que vas a tener es diversa. De hecho, podemos aprovechar si querés en comentarios, no sé dónde se va a subir, en YouTube, en Instagram, preguntar a la gente qué crees que es la salud mental, qué crees que es el objeto de estudio de la psicología y profesionales, activistas, cualquier persona que esté en el mundo o no, te va a responder algo diferente. Está llena la psicología en general, al igual que la política para mí, es muy polisémica conceptualmente, ¿no? Entonces hablamos de emociones, hablamos de un montón de cosas, hablamos de conducta, hablamos de un montón de cosas, hablamos de ideología, hablamos de un montón de cosas. Entonces es inevitable que uno genere un poco de disonancia, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Oh, va. Mirá, a mí me gusta mucho lo que dice un investigador argentino, se llama Campodónico, que dice que el concepto de salud mental se reconfigura a la medida que se transforma el concepto de Estado. Es una posición muy materialista para mí del autor, la cual comparto. Eh, a ver, el concepto de salud mental se empieza a utilizar en el siglo pasado con un evento histórico bastante característico que es la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo se empieza a hablar mucho de salud mental. Hay dos cosas que ocurren. La aparición de la Organización Mundial de la Salud, se empieza a plantear la universalidad del derecho a la salud, el Tratado de Derechos Humanos y el terror documentado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un terror masivo, una crueldad extraordinaria, que además queda documentada ya no solo testimonialmente, sino fotografías, videos. Entonces nos lleva invariablemente a tener que empezar a hablar de ese concepto. A mí lo que me llama la atención es, y de antes de qué se hablaba, ¿no? Porque si empezamos a hablar de salud mental el siglo pasado a mediados, ¿cómo se denominaba antes? Tengo una teoría sobre eso. La salud mental, si tengo que dar una definición corta, para mí, y esto de vuelta hay debate, es la posibilidad de autodeterminarnos, es la posibilidad de elegir. La gente tiene posibilidad de elegir opciones y además garantías sobre sus decisiones. Para mí se amplía salud mental, bienestar psicológico, salud psicológica, hay muchas formas de denominarlo. En la medida que eso se restringe, aumentan para mí los problemas de salud mental. Pero la Organización Mundial de la Salud, cuando empieza a hablar de salud mental, va modificando su concepto. Y si te mandan a hacer una tarea en la escuela, tengo que hablar de salud mental, pones la OMS dice, ¿qué dice la OMS actualmente? Y algo así, pues no lo tengo tan mentalizado, memorizado. Dice algo así como ausencia de enfermedad, pero no solo ausencia de enfermedad, sino también la capacidad que tiene una persona para enfrentar las cuestiones complejas de su vida, los embates de la vida, tener un trabajo, hacer aporte a su comunidad, vincularse saludablemente. O sea, es una definición tan extensible que termina dejando afuera muchas cosas, ¿no? Nadie cumple hoy con el registro de lo que la Organización Mundial de la Salud diría que es la salud mental. Eh, Como dice Campodónico, se fue reconfigurando en la medida que los estados se fueron modificando. Y hoy, eh, cuando hablamos de salud mental, al fin y al cabo, no queda muy claro de qué estamos hablando. Yo siento que se habla mucho, Claro. pero se entiende poco. ¿Qué viene implicando que estemos hablando más del concepto de salud mental en el día a día? Digo, a veces tengo la sensación de que es casi como una moda hablar de salud mental. No sé, tengo como esa sensación que de repente mucha gente no idónea se pone a hablar de salud mental sin saber de qué está hablando. Para mí tiene que ver con que primero hoy hay un audífono muy grande, un micrófono más que un audífono, un micrófono muy grande a la pluralidad de voces que yo celebro. Pero por otro lado también hay lo que yo llamo un mercado del sufrimiento. Eh, Hoy todo está constituido en base a que nos sentamos insatisfechos con nosotros mismos.
nada de este sistema funciona a partir de la satisfacción, funciona a partir de la insatisfacción. La ropa que te compras, la comida que querés comer, el tipo de vuelo que querés hacer, la carrera que querés estudiar. Hay todo un mercado que funciona muy bien con el dolor. Que vos tengas una relación de mierda, perdón la palabra, pero una mala relación sirve para que hagas un curso para relacionarte mejor. Que vos estés súper agobiado con el trabajo, sirve para adjudicarte algún tratamiento médico para que puedas seguir trabajando, ¿no? Que vos salga un iPhone todos los años nuevo involucra que empieces a sentir que te estás quedando atrás, ¿no? Todo el tiempo el desarrollo del mercado está asociado a la insatisfacción, al dolor, al sufrimiento. Eso genera una perpetuidad del dolor. En esas circunstancias, para mí, lo que pasa es que se habla de salud mental en esos términos. Se habla de salud mental en términos que sea beneficioso para ese sistema, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante cuando se empieza a hablar de problemas psicológicos. Históricamente, por ejemplo, para la comunidad Colla o Aymara, yo soy Jujuy, un problema psicológico en realidad podía entenderse como una desarmonía con la naturaleza. Si vos tenías una pelea con la pacha, que le decimos, ¿no? En esa circunstancia aparecía el dolor, aparecía el sufrimiento, y la forma de trabajar eso era rearmonizándote con la naturaleza. En otro momento, un problema psicológico ha sido una entidad demoníaca, un problema divino, porque la conducta estaba digitada por Dios. Había una determinación celestial sobre quiénes somos y qué hacemos. Bueno, hoy esa determinación es individualista, como dice Sadin, un autor, creo que es francés, dice la tiranía del yo. O sea, somos personas puestas al servicio de ser empresarios de nosotros mismos, ¿no? Nuestros mismos empleados, nuestros mismos jefes. Y en esa circunstancia, lo que hacemos al autoexplotarnos también es convencernos de que todas las respuestas están en nosotros. No hay respuestas en causas ajenas a nosotros. No hay apuestas a algo más grande que nosotros. Todo se resume, empieza y termina en un nosotros que es individual, que es yo, ni siquiera somos nosotros dos, ¿no? Entonces, en esa circunstancia es para mí que se habla de salud mental. Se habla de salud mental de una manera que termina generando un reduccionismo en los problemas psicológicos, que hay algo solamente dentro de tu cabeza, hay algo que vos tenés que introspeccionar, donde va a estar la respuesta a todo, y que termina siendo beneficioso a un mercado del dolor, ¿no? Abriste muchas ventanas, vamos a ir de a poco, lo bueno es que tenemos tiempo. ¿Qué implica este yoísmo, me sale decir, en términos de nuestra sociedad? ¿Qué impactos crees que está teniendo? Bueno, el contrato social, la gran discusión de la naturaleza humana, Hobbes y Rousseau. Te lo voy a preguntar a vos. ¿El hombre es bueno por naturaleza y lo corrompe la cultura? ¿O las personas son malas por naturaleza y la cultura las civiliza? Por ejemplo, rápidamente, no hay una respuesta. Yo creo que correcta. la sociedad y el contexto en el que cada uno nace y se cría nos va moldeando en cierta medida. Ok. Bueno, ¿Vos qué pensás? Estaba leyendo el otro día sobre eso a un antropólogo. Me gustan los que resuelven sin tomar posición. Entonces hay un antropólogo que dice, no, esto está equivocado. En realidad lo que pasa es que hay que evaluar las tareas cooperativas. Entonces él decía, la cooperación, que es intrínsecamente humana, si se pone al servicio de la agresión, es una instrumentalización, y si se pone al servicio de la solidaridad, es lo que nos permite ir progresando. De hecho, Margaret Mead, una antropóloga también, ella decía que el primer signo de cultura era un hueso tratado de hace miles de años, que habían encontrado un cadáver, ¿no?, momificado, que se ve que tenía un hueso roto y se ve que se había tratado ese hueso. O sea, alguien se había preocupado para que esa persona no se quede atrás, porque eran sociedades migratorias, y se había encargado de trasladarlo y de cuidarlo para que ese hueso sane. O sea que el primer símbolo de tecnología no fue ni el mercado, ni la ley de oferta-demanda, ni otra cosa que cuidar al otro, ¿no? Para mí eso es fantástico. Yo creo que el yoísmo genera una alteración del contrato social. Porque yo quiero tener internet en mi casa,
pero no importa cómo llegue el internet a mi casa, no me importa el guaso, iba a decir, perdón, a veces se me va la nomenclatura cordobesa y jujeña, pero la tengo mezclada. No me importa el tipo que viene y labura para eso, no me importa si es feriado, no me importa si está lloviendo, yo quiero que me traigan una hamburguesa, el Rappi que se mate, no importa. Yo estoy preocupado por lo que yo necesito. Y no me entiendo aliado a las necesidades de otras personas. Lo que yo necesito importa en tanto lo que el otro necesita también. Y yo soy parte de la necesidad del otro y el otro es parte de mi necesidad. Entonces yo creo que individualizar absolutamente todo atomiza, rompe el contrato social y es lo que estamos viendo. Una erupción de la crueldad desmedida de personas que habitualmente no son crueles. O sea, acá también está la ignorancia de personas que habitualmente no ignoran, el cansancio de personas que habitualmente no estaban cansadas. Se empieza a romper eso, se empieza a desmoronar, y cuando yo ya no estoy tan seguro de si vos sos buen tipo o no sos buen tipo, que yo creo que sí, que sos buen tipo, bueno, empieza el miedo, la desconfianza, y una vez escuché eso, las personas terminan creando sus propios miedos, ¿no? ¿Y para dónde crees que nos puede llevar esto como sociedad, Dios, si pensás en un mediano o largo plazo? No sé, la verdad no. Y no me arriesgo a hacer esa futurología porque siento que pueden pasar un montón de cosas en el medio. ¿Te da temor el hacia dónde estamos yendo? Me duele. Eh, yo estoy enamorado y eso a mí me ayuda a perderle el miedo a muchas cosas. Entonces siento que puse mi objetivo y mi vida en eso, ¿no? En sentirme enamorado, que igual más allá del chiste, que no es chiste, es verdad y me salva mucho. Está bien ubicarnos en cosas que son más grandes que uno. Eso creo que ayuda y te da fe y te da optimismo. También creo que si bien no soy tan joven ya, pero siento que tengo todavía esa esperanza un poco que hay en algún momento de la juventud, que decirme, tengo fuerza para enfrentar algunas cosas. No me da miedo, pero sí me duele. Pero creo que cuando las cosas duelen y el dolor se comparte, también es donde aparece la revolución y las cosas copadas. Y si no es la revolución, es algo cotidiano. Pero ahí hay algo también para salvarse. Abriste la ventana del amor, así que no te quiero dejar de preguntar. Y en tiempos de redes sociales y de aplicaciones de citas y de todo este universo que ya se viene dando hace varios años, ¿qué sucede con nuestra salud mental en medio de ese mar? Okay. A mí me sale decir de una oferta infinita, pero que no es real. Porque de repente creemos que todas las personas con las que querramos salir están entre comillas a disposición, porque la app nos muestra que hay infinidad de opciones, pero después medio que la vida real no va en esa misma dirección. Wow, a ver, creo que hay una revolución tecnológica que ha afectado lo íntimo y lo público, ¿no? La inteligencia artificial, principalmente, y la eterna disponibilidad que generan las redes. Lo digo como terapeuta también. A mí me llegan mensajes a cualquier hora, en cualquier día, ni siquiera de mis consultantes, sino de personas ajenas que quieren empezar, que tienen alguna duda, que me quieren preguntar. Y uno siente como que tiene una hiperconexión con todo, que al mismo tiempo genera ese efecto paradojal de que se siente desconectado, ¿no? Claramente hay algo que no estamos logrando manejar. A ver, en consultorio se escucha mucho y se ve mucho, que es el problema vincular, ¿no? La situación relacional, que la gente está muy afectada y muy preocupada por la calidad de sus vínculos. Hay una sobrevigilancia sobre cómo nos vinculamos. Hay una hiperreflexión sobre cómo nos vinculamos. Soy bueno, soy malo, si tengo responsabilidad afectiva o no la tengo, si me ghosteó, si me hizo gaslighting, si me orbitó. Bueno, hay como mucha definición y poca conexión, siento yo también, ¿no? Hay un gran temor al conflicto. Y el conflicto, está bueno entender que hay una porción de conflicto que es útil y que es necesaria, que está lejos de ser violento. ¿Y por qué le tenemos temor al conflicto? Para mí porque hay un montón de expectativas que hay que cumplir a priori con las relaciones. Por ejemplo, lo noto mucho en varones. Hay que cumplir muchas expectativas en la relación, por ejemplo en el ámbito sexual. Claro. Muchísimas expectativas. No hay una construcción de intimidad a partir del encuentro.
yo ya tengo esas obligaciones de antemano, ¿no? Las mochilas con las que cargamos. Exacto, yo ya voy de antemano a un vínculo pensando todo lo que escuché que hay que cumplir. Claro. Y no me doy la oportunidad de ver al otro y que me diga, ¿no? Que quizá nada de eso es un problema para el otro. O sea, entonces creo que uno se va perdiendo esa oportunidad, pero si lo pienso un poco, además se da en todos los ámbitos, ¿no? Nos bajamos antes del barco porque creemos que no vamos a poder entrar a ese barco y no damos esa opción de estar. Y en el momento en que estamos, le damos pocas oportunidades también a los demás y a nosotros mismos, ¿no? O sea, en el momento que ya no funciona, no cumple esa lista de requisitos, es fácil bajarse y es fácil dejarlo y es fácil abandonarlo, lo cual me genera una confusión de lo que es relacionarse, ¿no? Si vos pensás en tus vínculos más importantes, tienen periodos. Un periodo donde te lleva mejor, te lleva mal, donde en algún momento te peleaste, donde en algún momento fluía. Y es eso lo que le va dando permanencia, ¿no? Más vida siento, ¿no? Total. Igual soy pésimo psicólogo de que hable de vínculo. Vos sabés que me pasa mucho porque nos asocian un montón a Rolón. Bueno, no, yo le mando un saludo, pero es lo último que leo yo, Rolón. Siempre la gente, Facu, sé que sos psicólogo, te traje Rolón. No. Y si tienen algún estudiante de psicología, no, le voy a regalar Rolón, le voy a regalar a uno de estos neurodivulgadores. Lo último que le regalen, por favor, que sea algún librito de esos. ¿Por qué? Para entender. Porque para mí no es divulgación, es literatura, okay. Es más ficción, porque suena lindo, pero está muy despolitizado muchas veces, o sea, está fuera de una conceptualización contextual de lo psicológico. Iba a decir romántico, a mí me gusta lo romántico, lo cursi, pero es que es bobo, no es. Entonces, para mí hay toda una divulgación de la psicología. Me acuerdo mucho que a mí una vez me llamaron para preguntarme por qué los hombres eran más infieles que las mujeres. Entonces, hay como una cuestión de que la psicología está para explicar esas cosas. Y yo siento que no. Primero que era un prejuicio. Yo no sé si los hombres son más infieles que las mujeres, pero después, en realidad, hay una banalización para mí de la divulgación psicológica que se asocia mucho a una cuestión medio de gurú, ¿no? Medio de consejo de vida, que está muy lejos de, por ejemplo, lo que yo hago, del análisis de la conducta y del acompañamiento en el sufrimiento. Entonces siempre cuando me hablan de los vínculos y esa cosa, digo, debo ser pésimo, ¿no? No doy las respuestas que creo que entretienen y divierten o generan reflexión, ¿viste? A ver, alguna vez lo he escuchado a Rolón, una vez decía que el amor era mostrarse vulnerable y darle la vulnerabilidad al otro. Es hermoso. Pero bueno, nada, es una frase de galleta, ¿no? No está muy lejos de algo que realmente te pueda significar el estudio y la disciplina del comportamiento humano, ¿no? ¿Cómo crees que impacta este 24/7 que vos recién decías? Digo, te escribe gente porque quiere consultarse contigo en cualquier día y horario, como no importa, ya no hay límites en algún sentido en cuanto a cuándo escribirle a un otro. ¿Cómo crees que eso impacta en cuanto a cómo nos vinculamos hoy en día entre personas? Está bien y hago mea culpa. Alguna vez yo también he hecho quizás mandar un mensaje. Una colega me dijo algo espectacular que fue, si el mensaje empieza con disculpa, no lo mandes. Disculpa la hora, disculpa el día, disculpa. Si empieza así, no lo mandes. Busca otra hora porque no tiene sentido. Me encantó ese consejo. A ver, yo como trabajo acompañando el sufrimiento de la gente y el dolor, soy muy comprensivo cuando la gente me escribe, porque la gente me escribe cuando le duele. Y le duele un domingo a las 4 de la tarde, y sí, y yo quizá estoy viendo San Lorenzo, o estoy, no sé, cocinando no, pobre, no voy a estar cocinando, pero haciendo alguna cosa íntima, importante para mí, o en el casamiento de un amigo, y yo soy muy respetuoso de ese dolor. Pero hay algo que como psicoterapeuta uno aprende muy rápido, que es que primero se fija un encuadre para después flexibilizar. Uno no empieza flexibilizando las cosas, porque después es muy difícil poner un límite. Entonces, yo interpreto ese mensaje, me recuerdo siempre a mí mismo que no soy un servicio de urgencia, pero intento siempre tratar bien a la gente y si puedo responder, lo respondo, inclusive sea domingo a las 4 de la tarde. Si no puedo, no lo respondo, eso me ha generado culpa mucho tiempo. Hoy ya acepté que es parte de ese proceso de generar una demanda en un momento inoportuno y que si yo no me cuido me es muy difícil cuidar a los demás también.
Pero hay algo en mi trabajo que también, así lo pienso yo, significa hacer un sacrificio en pos de acompañar. A mí la tarea terapéutica me desgasta, me agota, me duele, yo tengo implicancia emocional con la gente con la que laburo y a mí me requiere un tiempo para acomodarme. Yo también entro a una sesión, escucho a una persona que quiere terminar su carrera y me cuenta: Facu, rendí un final, me fue re bien, termina esa sesión, entra una persona que me dijo que los pensamientos suicidas se intensificaban en los últimos días y que había pensado seriamente en matarse, y después termina esa sesión y aparece una persona y me dice: Facu, estoy embarazada. Yo vivo todos esos estados de ánimo en esas 3 horas y me implico emocionalmente y comparto y me alegro cuando las veo bien y me entristece cuando las veo mal, y al mismo tiempo después tengo que hacer ejercicio cuando termina eso, decirle a mi novia: che, voy a comprar milanesa, y poder fluir en eso, ¿no? Perdón. Entonces, creo que esa hiperconexión, yo intento ser muy respetuoso de esa hiperconexión, de que la gente me escriba en un momento donde sufre. Pero al mismo tiempo eso, hago una trazabilidad de lo que es necesario para yo no quemarme de más, que ya estoy quemado, y que me permita generar un vínculo humano, ¿no? Que saber que el humano, y esto se está hablando con el debate de la inteligencia artificial te responde todo el tiempo. Ya hay modelos de valoración y de tratamiento que se toma un grupo de personas, re interesante, se entrenó una inteligencia artificial en lo que es evaluación, diagnóstico y tratamiento de síntomas depresivos y ansiosos. Y por otro lado hay otro grupo de gente que lo recibe una profesional, ¿no? Humana. ¿Qué se observó? Que las personas que trabajaban con este chat entrenado tenían buenas valoraciones diagnósticas, a veces mejores que los profesionales. O sea, la inteligencia artificial daba diagnósticos más certeros que los profesionales, y que además habían encontrado reducción de sintomatología. Y ahora no solamente se entrenó eso, sino que también se está entrenando programas de atención en medicina integral, medicina primaria y psicoterapia, para que la inteligencia artificial también recopile información, porque antes vos le tenías que dar la data y bueno, con la data hacía un diagnóstico, un plan de tratamiento, una intervención. Ahora ya hay programas que pueden recopilar esa información. ¿Qué pasa? Eso te da inmediatez. Yo nunca voy a responder tan rápido como una inteligencia artificial. Entonces, para mí ahí abre toda una puerta a hacer una revisión de cómo vamos a laburar, de lo que la gente va a necesitar, pero estar muy atento a esto. ¿Qué época necesitamos como terapeutas y qué terapeutas somos para la época, ¿no? ¿Qué crees que se viene por delante en términos de salud mental e inteligencia artificial? De hecho, te vi tuiteando al respecto y de cómo, corregime, pero la inteligencia artificial nos puede como ayudar en muchas de nuestras tareas diarias. ¿Qué crees que se viene por delante? ¿Qué venís estudiando? No por la bola de cristal, pero entender el futuro más cercano. Yo soy un defensor de que la tecnología tiene que ayudar a que las personas disminuyan su carga laboral, pero no suplantar a las personas, porque este mundo funciona con personas, ¿no? Y tenemos que poner la persona al centro al pensar el mundo. Entonces, las tecnologías tienen que darnos esa oportunidad de facilitar la tarea de trabajo, optimizarla, mejorarla, presentar mejores respuestas, porque además eso da mayores garantías a las personas que asisten. Entonces vos mejorás la tarea profesional, mejorás el rendimiento de la tarea profesional y además aumentás las garantías de los tratamientos a las personas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto rápidamente se convierte en un negocio, entonces después terminamos eliminando a la persona del centro y optimizando para no necesitarlas, lo cual es un grave error, porque en el acompañamiento del sufrimiento en algún momento necesitas un humano o una humana que se equivoca, que le erre, que quizá en la operación de un riñón tenemos que disminuir al máximo que eso salga mal, pero en una tarea de contacto humano el error es parte del vínculo. O sea, que yo te invite a hacer algo y en algún momento de que te invité esa no sea como vos esperabas, o que yo diga algo que te enoja, o que en algún momento al revés diga algo que te cae bien, es todo parte de ese proceso, algo que hoy y yo creo que cada vez se van a entrenar mejor y se van a aparecer mucho más. Pero no sé en qué momento van a poder replicar ese error humano que te termina conectando. Entonces, no me asusta.
creo que hay que defender la posición de las trabajadoras y los trabajadores y que también logremos incorporar esos recursos para ayudar a la gente, no renegar del recurso porque eso existe y la revolución de esto está acá, pero por otro lado también fortalecer esas políticas que protejan, ¿no?, a las trabajadoras y los trabajadores. ¿Qué sucede? Me quiero quedar acá en el universo tecnología y salud mental. ¿Qué sucede con los autodiagnósticos que se están dando tanto, sea a partir de vi un TikTok, sea a partir de un reel en Instagram, o inclusive preguntándole a ChatGPT, hola, ¿qué tal? Me pasa esto, ¿qué tengo? Gran pregunta. ¿Vos sabés cómo es un diagnóstico en salud mental? Honestamente, no. Okay. Hago terapia hace muchos años, pero... ¿Te han dado un bueno, es muy íntimo, pero no me digas si, pero ¿te han dado un diagnóstico alguna vez? Okay. Sí. El diagnóstico en salud mental, y por eso digo, hablamos mucho de salud mental y no sé cuánto realmente entendemos, ¿no? Y esto, hay problemas hasta dentro de la misma disciplina con las profesionales y los profesionales que, por ejemplo, no saben lo que es un consentimiento informado, no saben lo que es una devolución diagnóstica ni una hipótesis diagnóstica, que es un derecho además. Un diagnóstico en salud mental se realiza valorando conductas. No hay resonancia en la mayoría de los problemas psicológicos. No hay resonancia magnética, no hay análisis de sangre, no hay ecografía, no hay radiografía. Tenés una profesional o un equipo de profesionales que como mucho pasan una evaluación psicométrica, un test, pero lo que hacen es evaluar conductas. Entonces, existen manuales. Esos manuales, como por ejemplo el DSM, son manuales de diagnóstico donde te dicen, ok, si la persona presenta estas conductas, la podemos enmarcar dentro de este diagnóstico, ¿sí? Esto se llama diagnóstico categorial y es lo que predomina en la psicoterapia y en la psiquiatría moderna y tradicional, porque hace mucho tiempo que viene, de 1800, que hay una taxonomía de los problemas psicológicos. Lo que hace es ponerle una etiqueta a lo que te sucede, pero no lo explica. O sea, vos podés tener depresión y yo también por motivos muy diferentes. Okay. Y no está explicado en el diagnóstico, ¿sí? Los dos sabemos que tenemos depresión. De hecho, con esta modalidad taxonómica de los diagnósticos, nosotros dos podemos estar diagnosticados con depresión y no compartir ningún síntoma. Hay tanta variabilidad sintomatológica, en realidad tanta variabilidad comportamental, que un mismo problema psicológico involucra una ontología muy diferente en cada uno. En la medida que un problema psicológico se evalúa de esta forma, es decir, taxonomizando, apareció una vereda contraria que dice, che, está bien, este diagnóstico quizás nos sirve para comunicarnos entre profesionales, le da nombre a lo que le pasa a la gente, pero quizás le estamos cerrando, no estamos explicando nada. Empecemos a ver algo llamado transdiagnóstico, empecemos a ver qué pasa atrás de los diagnósticos y qué comparte la gente que sufre un problema psicológico, porque el que sufre un trastorno bipolar tiene cosas similares al que sufre un ataque de pánico y tiene cosas similares del que posiblemente pueda hacer una psicosis. Es decir, hay cosas similares en los problemas psicológicos, como por ejemplo la fusión cognitiva, que es estar muy entreverado con mis pensamientos y no poder diferenciarlo de la realidad, ¿no? O una tristeza continua, o la rumia, que es estar pensando y pensando y no poder dejar de pensar, o la rigidez comportamental, que es no poder darle variabilidad a mi conducta, que se empezó a observar que se compartía en muchas personas que sufrían, ¿no? Entonces, hoy estamos en un momento de la salud psicológica donde todavía la naturaleza de un problema psicológico no queda clara, está en tu cerebro, es algo que se desajustó neuroquímicamente, está en la sociedad. Entonces, y esto a mí me resulta muy importante que la gente lo sepa, la conducta es un fenómeno relacional. ¿Eso qué quiere decir? Para que haya conducta tiene que haber dos cosas, un organismo y un ambiente. Un organismo que responde y un ambiente que estimula, ¿sí? Otras cosas que son emergentes y relacionales, la música. Para que haya música, ¿tocas algún instrumento? No, disfruto mucho de escuchar música en vivo. Ok, muy bien, me encanta. No podría pasar un día de mi vida sin escuchar música. Muy bien, entonces sabes mejor que nadie que hay artistas que, por ejemplo, van al piano y lo tocan muy diferente, porque para que surja la música necesitas el piano y el artista, ¿no? Y si lo toco yo, suena horrible. Si lo toca Charly García, va a sonar maravilloso. El artista tiene, o la artista tiene sus propias leyes, el piano tiene sus propias leyes, y cuando se encuentran generan algo con nuevas leyes.
Otro ejemplo, la velocidad, por ejemplo. Bien. La velocidad depende de la distancia, ¿sí?, que vos tenés de un lugar a otro y el tiempo. Así se mide la velocidad. Si no tenés esas dos cosas, no hay velocidad. Bueno, la conducta es igual. Bueno, esto es un organismo y un ambiente. Surge ese fenómeno emergente, entonces por eso es tan difícil a veces conceptualizar qué es lo que está enfermo, qué es lo que tiene el problema. Pero el problema está en la interacción de ambos, ¿no? En el momento que yo observo que el problema está en la interacción, puedo empezar a pensar los problemas psicológicos de otra manera. No sé si te respondí porque encima yo empiezo a hablar y me voy Sí, por la no, rama. tranquilo. Solamente quiero seguir como profundizando, hilando más fino en esto del autodiagnóstico. Ok. Sobre todo porque me ha pasado en las últimas semanas, meses, hablando con gente cercana que ven o escuchan de gente conocida, amistades inclusive, que de repente a partir de un video que vieron en TikTok dicen tengo depresión. Ok. Y es como que digo, ¿hacia dónde nos puede llevar esto? Sobre todo porque, y lo vengo trayendo en muchos de los ratos, estoy como muy preocupado en términos de lo que está generando las redes sociales en nuestra forma de vincularnos, en nuestra forma de ser y en términos de sociedad. Entonces lo llevo un poco para ese lado. El diagnosticarse mediante Reels, hay una investigación que estaba viendo hace poco un compañero que la divulgó y lo voy a responder, pero si yo empiezo respondiendo otra cosa me voy por las ramas, que decía que, no sé, el 80% de la información que se veía en redes sociales era falsa con respecto a cuestiones de salud y particularmente salud mental. O sea, posiblemente lo que estás consumiendo sobre salud mental sea falso. Muy posiblemente. ¿Falso por desconocimiento o falso con intención de que ser falso? Las dos cosas. Ok. Porque hablamos del mercado del sufrimiento. Entonces hay gente que instrumentaliza ese desconocimiento y de esa manera genera que vos digas, estoy deprimido y consultes. Y hay otra gente que particularmente por la estimulación que genera la producción de contenido, hables por hablar y termines teniendo algún error. O hables de una experiencia personal que no define para nada una experiencia colectiva, que es lo que pasa mucho, ¿no? Entonces, ya ese conocimiento que se está trasladando, sobre todo con la idea que hablamos de referentes actuales de la psicología, que también poco hacen con respecto a los avances de la ciencia psicológica. Entonces, ¿qué pasa con el autodiagnóstico? También está generando, por otro lado, y si le tengo que ver como un lado positivo, a la gente le ayuda a sentirse entendida. Entonces, quizá vos no tenés plata para ir a un profesional porque es caro ir a terapia, es caro ir a psiquiatría, o sea, hoy está arriba de un sueldo mínimo hacer un tratamiento vinculado a los dos, ir a terapia 4 veces por mes, psiquiatra 1 vez por mes, más todos los medicamentos en un trastorno psicológico común que se le dice, por ejemplo, a la depresión y a la ansiedad, significa un gasto enorme de plata. Entonces, quizá vos con una red social te terminás encontrando con algo que te valida y te hace sentir comprendido y te ingresa en una comunidad. El problema de la etiqueta es que después uno actúa conforme a la etiqueta. Ok. Si vos crees que sos muy bueno jugando al fútbol, vas a actuar conforme a esa idea, ¿no? Entonces, vas a ir y quizá vas a intentar tirar un caño ¿no? jugando a la pelota, y vas a querer tirar un taco, y vas a hacer una fantasía, y te va a salir pésimamente mal si no lo sos. Terminás ¿por qué? Porque lo simbólico se materializa. Entonces, en el momento que vos te etiquetas, listo, yo tengo esto y me comporto de esta manera y justifico mi comportamiento a partir de la etiqueta. Pero volvemos a lo que hablamos antes. Un diagnóstico no explica la conducta. La conducta se explica funcionalmente, in situ, con el contexto, con la observación. Es un problema. En términos de a vos te interesa y laburás mucho en cuestiones de políticas públicas, Sí. ¿qué crees que falta o qué hay que hacer frente a todo esto de repente tanto autodiagnóstico y tanta desinformación dando vueltas en redes sociales? Primero, fortalecer todo el sistema de atención primaria. Hoy tenemos, por ejemplo, las compañeras del Hospital Bonaparte, que no solamente hay muchas que han sido despedidas de forma injusta, precarizadas, se han cerrado residencias. Entonces, si la gente no tiene a dónde ir a atenderse, vamos a tener un problema muy grande, ¿no? Recurso humano en Argentina hay. Principalmente es el país donde más recurso humano hay, es el país con más psicólogas y psicólogos per cápita de todo el mundo. Se estima que son más de 200 cada 100.000 personas. El segundo país que más tiene es Finlandia, que tiene 100, y comparado con la región, Brasil, por ejemplo, que tiene 12. O sea, nosotros multiplicamos
por un montón la cantidad de profesionales que hay en este país y aún así conservamos tasas muy similares en la mayoría. Las tasas de presión entre el 8 y el 12, los problemas de ansiedad entre el 12 y el 16, que algunas duplican la media mundial, la tasa de suicidio entre el 6 y el 8, que es acorde a lo que hay en la región. Pero claro, ¿qué pasa? Vos tenés números acordes a la región con una proporción de recurso humano infinitamente mayor, multiplicada por 10, por 20 de otros países, ¿Y ¿no? qué explicación tiene que no tengamos números distintos teniendo distinta cantidad de profesionales de la salud? Primero por la accesibilidad, yo creo. Eso, que haya muchas profesionales no significa que se garantice el acceso. Okay. De hecho, la mitad de las personas que sufren problemas psicológicos no tienen la atención que merecen y necesitan. Okay. O sea, hay un porcentaje que directamente no tiene atención y otra que la tiene, pero no tiene la terapia que necesita. Hoy hay que hablar de terapias basadas en evidencia, es decir, modelos que están demostrando que funcionan y sirven para ayudar a las personas con problemas puntuales, y muchas veces esos tratamientos no llegan. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Argentina presenta una realidad en su formación que es muy singular a nivel mundial porque, y se comparte con Francia, que es que hay una gran predominancia del psicoanálisis. Entonces, la estructura de esta investigación de Catriel Fierro, un compañero que la rompe, ha hecho un análisis de la bibliografía de todas las universidades, bueno, la mayoría, todas, ¿no?, de nuestro país, de psicología, de la Facultad de Psicología, y ha observado que se estudia una sola escuela en su mayoría de textos, pero te estoy hablando de una proporción de 1 cada 10 es de otra cosa que no sea psicoanálisis. Y además se estudia monoautores, o sea, Freud y Lacan un poquito. Entonces vos tenés mucho psicoanálisis y pocos autores, que además que tienen muchísimos años de publicación, ¿no? La mayoría de los alumnos no sabe identificar más de una revista científica, no sabe leer un artículo científico, no diferencia una información que viene de un manual o de un artículo de opinión de una valoración de un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, es muy complejo, lo cual también aleja la profesión de la ciencia, lo cual también nos dificulta presentar tratamientos efectivos. Para mí ahí está el otro problema, uno formativo, el otro de acceso y de garantía. El gran problema de este país: nunca se ha cumplido con la Ley Nacional de Salud Mental, que exige un presupuesto mínimo que nunca se ha cumplido en ningún gobierno y que cada vez es menor, ¿no? Entonces no hay plata, el recurso está mal pago y no llega a donde tiene que llegar, y encima la formación es deficitaria, un combo para que tengamos los números similares. ¿Qué crees que hay que hacer frente a ese incumplimiento? Digo, porque es algo que se escucha recurrentemente de personas como vos que trabajan, y hasta me animo a decir, lo hacen como una militancia en el día a día, la ley no se está cumpliendo. ¿Es solo una cuestión presupuestaria? ¿Es también falta de voluntad política de los últimos gobiernos nacionales? Y un poco de todo. Generalmente lo que pasa en salud mental es que se aplica de forma no previsible. Hay un suicidio en una escuela y al otro día se ve una charla. Y está bien esa charla, es necesaria, pero no hay previsibilidad. No hay un plan articulado intersectorial, y como dice Daniela Suárez Tomé, que me gusta, no solamente intersectorial, sino intratejido. O sea, no solamente que haya sectores participando, sino que haya articulación entre esos sectores. Primero, hay que empezar a garantizar los presupuestos mínimos. Segundo, hay que dejar de precarizar a las profesionales que trabajan de esto. Y tercero, hay que tener un buen material de divulgación que le permita a la gente entender lo que es un consentimiento informado, el derecho a la información en salud, lo que debe esperar de una consulta. Ojalá nunca te quebrás la pierna y sabés a dónde tenés que ir. A un médico, médica, posiblemente traumatólogo, traumatóloga, especialista en rodillas si fuera rodilla. Cuando te duele, ¿qué cosa? Vas a psicoterapia. No está claro. Entonces la gente no está claro cuándo tiene que ir, pero tampoco está claro qué esperar. La gente quizás está 10, 15, 20 años en psicoterapia y no sabe por qué sigue ahí. Y le da miedo dejarlo, ¿no? Entonces, para mí hay que articular no solamente lo político con lo social, con lo divulgatorio, lo periodístico, sacarlo del mercado de sufrimiento y empezar a ofrecer garantías, ¿no? Ese trabajo, hay mucha gente que lo intenta hacer y lo hace muy bien, pero te atomiza. Es tanta la responsabilidad
Y son tantos los enemigos con los que hay que pelear, porque hay mucho beneficio de que la gente siga sufriendo, que si está muy fragmentado es muy difícil de llevar adelante, ¿no? Recién hablabas de me pasa algo en la rodilla y más o menos sabemos a dónde tengo que ir. ¿Qué pasa cuando nos sucede algo más en términos mentales, psicológicos, de estamos con una angustia que nos paraliza? Digo, ¿qué sucede hoy en día hasta en términos laborales me sale decir? Tengo colegas y compañeros de, por ejemplo, países de Europa en donde estar de licencia por problemas afines a salud mental es algo un poco más aceptado o más presente en la conversación. Acá me da la sensación que no, pero te lo quiero preguntar de cómo la ves y qué sucede hoy en día. Se subestima. Un problema psicológico es altamente subestimado, ¿no? La pedagogía hoy con los problemas psicológicos es ponele ganas, labura más y vas a ver que te vas a sentir mejor. Esa subestimación hace que la gente se invalide, no reconozca a veces lo silencioso que puede ser un problema psicológico y cómo después termina explotando en la cara, ¿no? Con esto yo no quiero generar miedo tampoco, porque no hay que tenerle pánico, pero hay que ubicarlo en el lugar en donde va. Entonces, es interesante lo que pasa con el trabajo y un problema psicológico. A mí me gusta lo que dice Sana Hassan, una colega del Reino Unido. Pues llegas a tu casa y tu planta se está marchitando. ¿Y qué haces? ¿Qué haces vos? Yo le tiro un poco más de agua, la pongo más al sol, la cambio de lugar. Exactamente, ¿no? En ningún momento se te ocurre decirte qué planta boluda, mirá cómo se está marchitando, o ponele ganas, o ponele pila, ¿no? O sea, pensás esa planta en su contexto. Bueno, un problema psicológico es algo similar. ¿Qué pasa? Si yo en el trabajo estoy deprimido, hoy la conceptualización es: voy a psiquiatra, voy a psicoterapeuta y yo tengo que arreglar mi relación con mi trabajo. Pero en ningún momento pienso si hay violencia laboral, si me pagan 2 mangos, si no cumplen con ningún derecho del que tengo. Yo tengo que laburar y tengo que cumplir, ¿no? Si no soy débil, si no funciono, si no soy menos, ¿no? Entonces, se subestima lo que un problema psicológico puede llegar a significar para una persona. Dormir mal o no dormir, comer mal o no comer, que el estrés vaya generando una corrosión que después termine con un problema de salud muy grave, incapacidad para vincularme, incapacidad para sentirme bien conmigo mismo, mirarme en el espejo y sentirme horrible, sentirme inútil todo el tiempo, pensar en querer dejar de existir, intentar querer matarme, morirme. Un problema psicológico puede ser muy grave, no todos los problemas psicológicos llegan a ser muy graves, pero hay muchas personas a las que sí le ocurre. Entonces, esa minimización, esa invalidación al servicio de la producción, y de una producción innecesaria, además, hace que subestimemos lo que puede ser. Claro, ¿qué pasa? Después mucha gente va y consulta quizás, y recibe un maltrato, o recibe una mala devolución, o recibe la misma invalidación que en otro sector. Entonces, para mí también es muy difícil decir a la gente, anda y consulta profesional, porque hoy la experiencia profesional también está siendo muy negativa, por muchas cosas. Y eso nos deja solos, entonces hay que sí o sí tejer una compañía, ¿no? Hablaste ya varias veces de, vos mismo dijiste, estoy quemado. Y has hablado, de hecho hay un tuit tuyo que se hizo muy viral, creo que sabrás de cuál me refiero, pero lo quiero leer textual, que pusiste: normalizamos el agotamiento, no nos alcanza el fin de semana para desconectar, no nos alcanzan las horas de sueño para el descanso, no nos alcanza el sueldo para vivir bien, ni la energía para encontrar soluciones. Exactamente. Se hizo muy viral, ahora que está en Twitter, que uno puede ver la cantidad de visualizaciones y todo esto. Por un lado, y no menor, ¿por qué crees que se hizo tan viral? Okay. Y después me interesa profundizar en lo que pusiste. Creo que porque es una experiencia compartida. El otro día veía que se hablaba que supuestamente el salario real había mejorado, pero lo que se sabe hoy es que la gente, para poder alcanzar un salario real que parece mejorado, en realidad está trabajando más. Claro. Entonces no hay un salario real mejorado, lo que hay son más horas de laburo, y esto es lo que vos hablas con casi cualquier clase trabajadora, persona que pertenece a la clase trabajadora, que significa que depende de tu fuerza de trabajo para sobrevivir, y si no puedes laburar, posiblemente no puedas sobrevivir. Es que cada vez estamos trabajando más para vivir igual, ¿no? Todo nos lleva más tiempo,
todo nos lleva más plata, todo nos lleva más esfuerzo. Me parece lógico que estemos agotados. Pero ¿cuál es otro síntoma del agotamiento? La desconexión. Un síntoma del cansancio es no poder sentirme conectado con nada. Entrar a Netflix y que no me interese ninguna película. Tener los libros y que no me interese ningún libro. Tener amigas y amigos y sentirme solo, ¿no? Entrar a mi Instagram y ver todos mis seguidores y aún así sentir que no tengo con quién hablar. Ese es otro síntoma del cansancio, de la normalización de estar atomizado, de estar agobiado. Y otro gran síntoma es la ausencia de afiliaciones a cuestiones más importantes que uno, ¿no? Uno termina, bueno, sí, me inscribo en un taller de algo, me hago un cursito de algo, lo que sea, pero no me termino afiliando en movimientos que realmente van más allá que yo mismo, ¿no? Pues estoy cansado, porque no doy más, porque todo me significa un esfuerzo y se me rompe el lavarropa y me angustio horriblemente, no solo por lo que sale, sino que no sé en qué momento lo voy a arreglar. Creo que se hace viral porque esa experiencia es compartida. Y Vox Populi y Vox Dei, digo, si la experiencia es compartida, posiblemente sea lo que está pasando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es lo que a mí me llama la atención. No noto que estemos intentando disminuir esa sobrecarga, ¿no? ¿Qué haces vos frente a eso? Ah, bueno, muy buena pregunta. Yo estoy enamorado, ya te dije. A mí eso me Respuesta sirve. a todo. A mí eso me sirve mucho. No hago las cosas bien. Yo trabajo más. ¿Cuántas horas laburas por día? Más o menos. Y es que soy mi propio jefe y eso hace que no paro. Mi cabeza no deja de pensar en trabajo. Esto me lo tomo como laburo. Salgo acá y si no estoy atendiendo, estoy pensando en cómo ayudar a alguna de las personas con las que estoy trabajando. Y si no, estoy pensando en cómo divulgar para que más gente pueda entender lo que está pasando y pedir ayuda. Trabajo en distintas cosas. También trabajamos en divulgación. Tenemos una productora de eventos de psicología, ahora Psicología al Sur, que es un festival que vamos a realizar la segunda edición, que es bastante inédito en el país y salió muy bien el año pasado. Me alejé un poco de la docencia, pero bueno, estoy volviendo, estamos planificando algunos cursos, algunos diplomados, investigo un poco de forma autodidacta. No para, ¿no? Y la gente cuando me ve me habla de esto. Entonces me llama mi mamá y me dice, che, tengo una amiga, hijo, que viste que se sienta así, qué decir que le diga. Y si a un amigo me ve también me pregunta sobre lo mismo. Y como a mí me encanta y me apasiona, lo estoy haciendo todo el tiempo. Entonces no descanso adecuadamente. Creo que la única forma es ser consciente de eso y elegirlo. Pero bueno, es una esclavitud que elijo. Donde sí creo que me cuido mucho en no perder la perspectiva de quién soy y de lo que puedo hacer. Entonces creo que si uno genera conciencia sobre quién es y sobre qué puede y qué no puede y qué está en su control y qué no está en su control, a veces me tomo un minuto y respiro y digo, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Me ayuda mucho a seguir. Y sobre todo, como dice mi abuelo, encauzarme a una estrella, ¿no? Atar tu bici a la estrella y también ir para ahí. Creo que es una de las formas que hacen que uno vaya soportando. ¿Quién sos? No, soy el que soy, dice Jesús. Pero soy en la medida de la gente que tengo cerca. Y creo que esa es la mejor definición que encuentro de mí mismo. O sea, soy en la medida de la gente que me quiere. ¿Y qué te gustaría a futuro para vos, Facu? No sé. Quiero tener un perro. Ahí va. Quiero tener un perro y quiero poder disfrutar de la gente que quiero y quiero sentirme útil. Creo que eso es algo que nos pasa a la mayoría y ahí hay un secreto. La gente quiere sentirse útil. Viste que cuando fue hace poco el tema de Bahía Blanca y ponían un alias y la gente dona. Creo que la gente se quiere sentir útil. Creo que lo que todavía no hay es como una voluntad leviatánica que anude todas esas necesidades de sentirnos útiles y la ponga al servicio de algo más grande. Pero quiero sentirme útil, quiero disfrutar de la gente que tengo y a veces sí pienso quizás de forma megalómana, decir, me gustaría generar algo que realmente cambie la vida en gran escala. Pero creo que eso no se debe buscar.
¿Por qué? Creo que eso ocurre. Ok. Creo que eso ocurre. Creo que eso ocurre simplemente. Uno, si hace las cosas con cierta pasión y con cierta curiosidad, en algún momento ocurre. Pero no está bajo el control de uno, me parece. Quiero volver a esto del agotamiento. Sí. ¿Crees que hay que barajar y dar de nuevo en términos de establecer como sociedad nuevas bases y condiciones de relacionarnos con la tecnología tan atravesada en nuestras vidas? ¿O cómo crees que reconfiguramos esta nueva forma de relacionarnos? Mira, a veces pienso que si llegamos a este contrato social también es por algo. Ok. O sea, a veces creo que los avances culturales también están basados en errores. Entonces, en alguna medida me hace pensar que si llegamos a este contrato es porque tiene algo de sabio este contrato también. Sí creo que el avance tecnológico fue tan extremo y tan invasivo que no llegamos a terminar de entenderlo para poder utilizarlo de una forma correcta, de una forma utilitaria, de la forma que verdaderamente garantice que vivamos mejor. Barajar y dar de nuevo sería imposible, ¿no? Hay un autor que se llama Mark Fisher que habla de realismo capitalista. Es decir, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo ahí lo entiendo como que sí, no podemos pensar en otro sistema. Yo no me siento anticapitalista, sí me creo postcapitalista. Creo que hay algo mejor, hay algo diferente. Me gusta creer eso, no creo que esto se agote acá. Suena mal y la gente se asusta y uno piensa que no sé, la otra vereda es el comunismo. No lo sé, la verdad. Pero sí siento que hay otras cosas, o me gusta creer eso. Entonces, confío en que en el contrato social necesita de gente que piense sobre el contrato y que se anime a romper algunas cosas y a mejorar otras, ¿no? ¿Con qué reglas tratás de relacionarte vos, por ejemplo, con tu gente cercana? Te doy un ejemplo pequeño. Sí. Mi gente más cercana sabe que yo tardo en responder en WhatsApp. ¿Ok? ¿Que uso poco WhatsApp? A mí me respondiste al toque. Sí. Porque sabía que yo te estaba pidiendo un favor y era una invitación, así que Lo respeto. chat fijado. Lo respeto. Pero mi gente más cercana sabe que si hay algo entre comillas urgente me llama, Sí. o que si no voy a tardar. Y que no es nada personal, sino que es un no acepto esto de como te tengo en WhatsApp, entonces me tenés que responder al instante. Ok. ¿Qué bases y condiciones, por decirlo de una manera, tenés vos en tu día a día a la hora de relacionarte con gente cercana en pos de establecer ciertos límites? Yo hoy tengo dos prioridades que son mi novia y mi laburo, entonces creo que la gente entiende esas dos prioridades. Una de las condiciones es esa. Yo pienso en mi trabajo y en mi convivencia y pienso mucho y es lo que más cultivo. A veces me siento un poco mal porque es verdad que siento que me resta tiempo para otras cosas que son importantes. Con cada persona que me vinculo tengo una forma particular de establecer ese contrato. Yo lo único que necesito es que la otra persona sea más o menos honesta. Ni siquiera enteramente honesta. Más o menos honesta. Yo simplemente poder que sea algo previsible para mí, a mí ya me da tranquilidad para poder relacionarme. A la gente no le exijo lo que no puede dar. Mi suegro dice eso. Me gusta. No todo el mundo sirve para todo. Lo cual también te ayuda a saber qué pedirle a cada quien y qué darle a cada quien. Intento no hiperreflexibilizar mis relaciones. Son las que son y son lo que tengo y con mis defectos y mis virtudes y con los defectos y virtudes del otro generar algo naturalmente bueno para ambos. Pero no tengo mucha más rigidez con respecto a cómo me vinculo. Que se respeten esas cosas. Lo has mencionado en distintos momentos de la charla, el tema de suicidio o intentos de suicidio. De hecho, en uno de los ratos del año pasado con Mario Sebastiani hablamos de eutanasia, de prevención del suicidio, de suicidio asistido. Claramente hay mucha tela para cortar, pero me interesa preguntarte cómo lo ves vos desde la salud mental, desde la psicología, qué está pasando hoy en día en Argentina. Bueno, Argentina, lo hablamos hace un rato, tiene unas tasas similares a la del resto de la zona geográfica continental, un poco por encima de la media mundial. Se estima que entre 700.000 y 800.000 personas se suicidan por año en el mundo, un numerazo. Suena fácil, pero que sea una ya es un montón. En Argentina hay un promedio de 2.800, 3.200 suicidios por año. En el 2023 hubo un salto muy grande a más de 4.000, convirtiéndose en la principal causa de muerte externa en el país.
por sobre los homicidios y por sobre los accidentes de tránsito. El noticiero todos los días ve de homicidios y ve de accidentes de tránsito. El suicidio no es nada o muy poco, excepto que sea alguien como muy famoso, que además se suele tratar mal, se divulga mal, se habla mal, se enjuicia, se cataloga, se hace todo un ritual alrededor de la muerte que es desagradable e indigno para la persona que suicidó. Yo creo en el derecho a elegir, y eso incluye el derecho a cómo quiero morir. Pero también me hace pensar en por qué hablamos tan poco sobre el tema, y después de acompañar a tantas personas que se han querido quitar la vida y que han decidido no hacerlo, después de pasar por un proceso de terapia, inevitablemente me lleva a pensar a cuánta gente podríamos estar ayudando para que esa no sea la única opción que tengan. Creo que el suicidio es un tema muy complejo, muy delicado, pero es un problema de salud pública que requiere acción orientada, dirigida, elaborada, pensada, medida, evaluada, porque no solamente el suicidio hay que estudiarlo como comportamiento sociológico, sino que también hay que estudiarlo en la región e intrafederalmente. Por ejemplo, en Jujuy en algún momento el suicidio adolescente ha sido elevadísimo, triplicando la tasa nacional. ¿Pero por qué pasa? Porque en algunos pueblos muy pequeños de repente había muchos suicidios seguidos. Y esos suicidios son muy diferentes al suicidio que puede ocurrir en Capital Federal. Entonces, si no se hace un plan integral, regional e interzonal, realmente no estamos sabiendo qué ocurre, de por qué la gente llega a esa situación. Y sobre todo lo más importante, cuáles han sido los intentos para no llegar ahí. No lo tenemos medido, no sabemos qué han intentado previamente. Una mala praxis en medicina se evalúa muy fácilmente. Te rompiste la rodilla, te fuiste a operar, te operaron el hombro, está mal. En salud mental eso no está tan claro. Cuando el trabajo de una profesional o de un profesional generó que vos termines en esa situación, ¿no? O cuando un trabajo, en vez de evitarlo, lo facilitó. Entonces, al eso ser tan difícil también, no lo medimos correctamente y no lo abordamos correctamente, y todo siempre queda en una decisión individual, ¿no? Siento que nadie quiera sentirse responsable de que alguien elija suicidarse, como nadie quiere sentirse responsable de la violencia de género de un amigo hacia la novia, ni de un niño pidiendo en la calle. Es el momento en donde todos decimos, no, bueno, pero yo no tengo nada que ver, yo no le pegué, fue él. No, pues son los padres, ¿no? No, bueno, yo hice lo que pude, se suicidó igual. Creo que es un tema que requiere que lo planteemos comunitariamente. ¿Y crees que está pasando algo de eso? No. ¿Por qué? Está completamente atomizado. ¿Porque es un tabú? Sí, ya no sé si es tanto tabú, pero sí se habla mal, ¿no? Del suicidio, que es lo primero que se habla. ¿Por qué? No, ¿y qué pasó? Y porque me acuerdo de Mirko Saric, un jugador de San Lorenzo, que fue muy emblemático. Se hablaba por qué, ¿no? Y se enjuiciaba de por qué había pasado lo que pasó. Nunca se intenta entender plenamente qué sucedió y cómo acompañar en la próxima, y cómo acompañar a la familia, y cómo cuidar la dignidad de esa persona, ¿no? Se hace un juicio moral sobre el acto. Y siempre que hay un juicio moral sobre el acto, estamos fallando en el análisis psicológico y sobre todo en el análisis político de lo que hay que hacer. Entonces creo que no, creo que está atomizado, y además el suicidio tiene gran cifra negra. Hay muchos casos de suicidio que no se etiquetan como tal, porque las familias no quieren que se sepa, por ejemplo. Y porque se le pone otra etiqueta. Exacto, una muerte natural. Porque si no se quiere investigar, por ejemplo, también. Entonces, o porque también existen estas situaciones donde se aparenta un suicidio, por ejemplo, el problema del seguro, entonces no queremos, ¿no? que eso aparezca en ningún lado para poder cobrar un seguro. Hay cosas muy complejas alrededor del suicidio que me parece que lo hacen un tema difícil, pero un tema urgente. ¿Qué te sucede a vos a nivel como más personal, humano, en esto que decías hace un rato de haber acompañado distintos casos de personas que no se terminaron suicidando, en parte por el proceso que transitaron en conjunto a vos? Uh-huh. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué te pasa con eso?
es quizá de lo más fuerte que uno puede vivir en psicoterapia. Primero porque siente la responsabilidad de, y no me gusta decirlo así, pero de salvar a alguien. No funciona así, ¿no? Porque imagínate, uno es una hora en la semana de una historia de aprendizaje que va más allá de uno, pero al mismo tiempo uno tiene una llavecita que puede llegar a entrar y funcionar. Entonces es muy fuerte sentirlo. A ver, particularmente mi tío se suicidó, mi bisabuelo se suicidó, en mi familia hay intentos fallidos, entonces es algo que se ha hablado mucho todo el tiempo y se ha hablado muy mal, lo cual a mí me ha llevado a naturalizarlo de una forma negativa, que después con el proceso terapéutico aprendí a verlo de otra manera, que me ayudó mucho. Trabajar con alguien que te dice que se quiere matar es de las cosas más difíciles y siempre es como el break point del psicoterapeuta, ¿no? Vos empezás tu trabajo re bien, estás re entusiasmado hasta el día que viene alguien y te dice, mi hija, estuve pensando en matarme. Y ahí es cuando vos realmente decís, ok, acá veo si tengo la pasta, ¿no? Para esto, porque requiere decisiones rápidas, concisas y un abordaje completamente humano. El proceso siempre es difícil, por más que lo haya hecho muchas veces, y siempre está ese miedo, ¿no? Yo, por suerte, nunca me pasó de perder un consultante, pero me puede pasar y posiblemente no sea enteramente culpa mía, ¿no? Voy a tener un grado de responsabilidad, supongo, por no haber podido evitarlo del todo, pero hay muchas razones por las que alguien se suicida. Y de vuelta hay derecho a elegir, yo creo que hay derecho a elegir. Entonces, ese proceso, hay grupos hoy que acompañan psicólogos y psicólogas que han perdido consultantes, pues es una pérdida para uno también. Y siempre digo, lo raro de la terapia es que sí, yo te acompaño en ese sufrimiento y quizá logré evitar que te suicides, pero después vos te casaste y no me invitaste, ¿no? Hay como una intimidad, pero que al mismo tiempo no existe, es rarísimo eso. Claro. Yo te acompañé en un proceso ultra sensible que quizá muchos desconocen. Que la mayoría, porque uno es guardián de cosas que la gente no va a decir nunca a nadie, me lo han dicho mucho, Facu, esto lo sabes vos y solamente vos. Y procesos súper profundos donde estamos hablando de esto, de que alguien quizá ha reconsiderado la posibilidad de matarse, pero que bueno, sí, después el vínculo terminó ahí. Y está bien, es un vínculo profesional, pero es raro también eso, ¿no? Entonces todo eso es un universo súper interesante para aprender a llevar. Que lo agradezco porque me apasiona y es lo que elijo, ¿no? Sería imposible si no le elegiría conscientemente. Hace unos minutos me dijiste que en 2023 hubo un crecimiento en la tasa de suicidios acá en Argentina. Sí. ¿Crees que algo de eso, o hay evidencia de que algo de eso tenga que ver con esto que hace un rato hablaste de la insatisfacción, el mercado del sufrimiento? No digo como regla de tres simple, pero como una ensalada de frutas que facilita ciertas condiciones habilitantes para. Mira, el año 2019 hice una investigación sobre el impacto de las políticas neoliberales en la salud mental de Argentina. Una de las principales cosas que quise investigar era qué pasaba con el suicidio en esos periodos de gobierno. Es algo que se estudia a lo largo de todo el mundo y que no, claramente no es una regla de tres simple. Por ejemplo, hay algo súper en España que pasó, interesante con el fenómeno. Durante el periodo en que el desempleo empezó a aumentar, la tasa de suicidio fue aumentando en España. En el momento en que la crisis estalló, la tasa dejó de crecer. Decís, qué raro, ¿no? ¿Qué pasó? Que la crisis deja de crecer y antes sí. Bueno, por ejemplo, una hipótesis puede ser de que una cosa es quedarte sin laburo vos y otra cosa es que nos quedemos sin laburo todos. Claro. ¿No? Igual eso no lo sabemos, ¿por qué? Porque de vuelta, el suicidio es un fenómeno multicausal. No solamente en nivel sociológico, sino que a nivel individual. Entonces, así como tu depresión y mi depresión tiene orígenes muy diferentes, tu idea de querer dejar de vivir y la mía también, ¿no? Tiene funciones muy diferentes. Entonces, no se puede abordar el suicidio como un fenómeno global y lineal, sino que hay que ver la multifactorialidad. Pero no significa que la tenemos que dejar de lado. Hay algo que ocurre ahí. ¿Por qué hay más suicidios en varones que en mujeres? Cuando las mujeres lo intentan más. Pero la tasa de suicidio es muy
distante. O sea, son muchos más los varones los que se mueren por suicidio que las mujeres. ¿Esto en Argentina o en el mundo? En el mundo entero. Pero por 3, por 4. ¿Qué pasa? Pero las mujeres intentan más, ese dato nunca se dice. Siempre cuando se habla un poco y se lleva a cabo la discusión de que el patriarcado no existe por parte del colectivo más incel, ¿no? Uno de los argumentos es este, ¿no? Como, bueno, pero los hombres nos suicidamos más. No, las mujeres lo intentan más, pero son menos efectivas. Una de las hipótesis es el método. Las mujeres eligen métodos menos letales. Empastillarse, por ejemplo. Tienen más probabilidad de sobrevivir que un disparo en la cabeza, que es como el que eligen muchos varones, por ejemplo. Entonces el género está atravesado, la clase social está atravesada, la zona de la que vivís está atravesado. Entonces hay que hacer un análisis sociológico, regional, intrafederal, pero también individualizado de cada persona que llega a ese punto, ¿no? ¿Qué debiera pasar en las escuelas, por ejemplo, para prevenir? Que yo creo que en Argentina, me animo a decir, no solo en términos de salud mental, en términos ambientales, derechos humanos y tantas otras cuestiones, hay poco foco en prevención. Uh-huh. Llegamos cuando ya es un problema, llegamos a Bahía Blanca cuando ya es una tragedia, y había estudios que daban cuenta de que lo de Bahía Blanca iba a pasar tarde o temprano. Exacto. ¿Crees que algo parecido pasa en términos de salud mental y en particular en términos de prevención del suicidio? Directamente, esto que hablábamos, hay un suicidio y al otro día se da una charla. Hay un caso de violencia de género y al otro día se da una charla. Un caso de abuso de docente a alumno y al otro día se da la charla. Siempre se da el otro día, que es súper útil, es súper importante, pero hay una ausencia de planificación, porque hay avisos, siempre hay avisos, y en el suicidio sobre todo hay avisos. Mira, en escuelas recomiendo Connie Weglio, Damián Supli, Infancias Libres con Vicky Dobratinich, hablan de grooming, bullying, todas las cuestiones que hoy están atravesando las escuelas, no es mi especialidad, así que sé muy poco lo que se debería hacer. Sí creo que es otra institución y como cualquier otra institución requiere información seria, ¿no? Ni sobreinformación ni desinformación. Requiere que... De hecho, hay un indicador, según la Organización Mundial de la Salud, de que la mayoría de los problemas psicológicos se empieza antes de los 15 años. O sea, quizá vos recién vas a terapia a los 30, pero antes de los 15 ya había sintomatología de ese cuadro que después a los 30 no lo aguantaste más o recién pudiste consultar. Claramente la escuela es un espacio donde hay que prestar seria atención porque se ejerce la violencia y se reproduce todo lo que en una sociedad ocurre, ¿no? Se reproduce a una microescala. La violencia, la desigualdad, la desidia, la ignorancia. Entonces creo que habría que darle mucha importancia a la política pública sobre escuelas. Recién hablaste de desigualdad. Sí. ¿Qué sucede con la desigualdad a la hora de querer ir a terapia, por ejemplo? Que antes vos lo dijiste, al menos personalmente considero que termina siendo un privilegio que nos podemos dar unos pocos en la sociedad. ¿Qué está pasando hoy en día y qué hace falta, aparte de presupuesto, me animo a decir, para que acceder a terapia, por ejemplo, no sea un privilegio que nos podemos dar unos pocos? Está muy bien, de hecho, de vuelta más de la mitad de las personas no asisten a los tratamientos que necesitan o no asisten directamente. O sea, es un porcentaje muy grande de las personas que sufren un problema psicológico. Así que lo primero es garantizar accesibilidad, digo, que haya más hospitales públicos y más servicios públicos de calidad y efectivos y bien pagos para los profesionales, que eso permita que la gente pueda acceder. Claramente hoy ir a terapia es un privilegio, es muy caro acceder y de hecho eso es problemático por dos cosas. Una, porque te puede llevar a no ir y que el problema se vaya estructurando y rigidizando y empeore. Otra, porque te lleva a interrumpir. Claro. Pudiste empezar, pero después tuviste que dejar. O ir menos. Yo pasé a ir menos, por ejemplo, porque los números no cerraban. Exacto. Pero claro, ¿qué pasa? Tu psicóloga también está precarizada 100%. y en crisis económica. Entonces, ¿qué le pasa? Flexibilizando sus honorarios. Flexibiliza el honorario. Cobra menos de lo que tiene que cobrar. Supervisa menos. Hace menos cursos. Hace menos aumento de los que debiera por inflación. De repente quizá conserva un consultante porque necesita esa plata. O sea, afecta sus decisiones también profesionales. Entonces, el problema siempre está en la base de cómo está la población que ejerce la disciplina y la población que recibe el tratamiento. O sea, hay que mejorar las condiciones de ambas partes, ¿no? Para que eso funcione. Pero tiene que haber instituciones públicas que garanticen también esa ausencia. Pero también formativa, digo, porque hoy el gran negocio es vos vas a la universidad pública y el mismo docente que te da la clase se ahorra un par de módulos para después cobrarte el curso. Bueno,
Hay negocios en todo. ¿Está pasando eso? Ocurre muchísimo. Hay en la universidad pública no solamente tenemos este déficit académico de que se ve una sola escuela, que es el psicoanálisis, y pocos autores que son psicoanalistas, y la gente y mucho estudiante no sabe diferenciar una epistemología científica de la que no. O sea, que un TikTok es lo mismo que un artículo científico, sino además lo que termina ocurriendo es que hay mucha docencia dentro de la universidad que tiene su negocio fuera de la universidad porque tenemos muchas psicólogas en el país y muchos estudiantes. Y es un nicho súper lucrativo. Entonces yo te doy la clase en la universidad, pero después me reservo lo más interesante para mi curso. Hay conflicto de interés ahí. Hay conflicto, de hecho yo cuando terminé la carrera tuve que iniciar una carrera de nuevo básicamente para poder hacer lo que hago hoy, que es análisis de la conducta, terapia cognitivo-conductual, cursos anuales, maestrías, especialidades, tuve que hacer un montón de otras cosas para poder aprender lo que en la universidad no aprendí. Y eso tiene beneficios para quien dictan esos cursos, ¿no? No está mal dictar cursos, es súper necesario, hay gente muy grosa dictando cursos, hay que hacerlos, los congresos, los cursos, las jornadas, no es una crítica hacia ofrecer un servicio de un curso, sino que este conflicto de intereses, ¿no? Estaría bueno que la universidad dé mejores garantías para que después vos no seas presa de un posgrado, que es necesario porque esto es salud y hay que actualizarse, pero no quedes presa de que sin ese posgrado después no puedes hacer nada. ¿Qué pasa en tiempos de crisis económicas como las que estamos acostumbrados a vivir en Argentina en términos de el derecho a la salud, el acceso a un espacio de terapia, de psiquiatría? ¿Qué sucede hoy en día y cómo hacemos para hacer algo frente a eso, me sale decir, en un contexto en el que hay ajustes presupuestarios notorios? Bueno, se destruye, ¿no? Se desmantela, que es lo que está pasando con ciencia, con salud y con educación. Es visible y es además una directiva de este gobierno, ¿no? Lo quieren hacer y lo hacen. Otros gobiernos decían que no lo iban a hacer y lo hacían igual, y este lo quiere hacer y lo hace. Ese desmantelamiento produce menor protección social de un servicio que ya no estaba bien garantizado, que ya estaba precarizado, que era conflictivo. Lo atomiza mucho más, lo destruye mucho más, y la gente queda más dispersa y más a la deriva, ¿no? Más a la deriva significa mayor vulnerabilidad, más vulnerabilidad, mayores probabilidades de caer en una estafa, de tener un tratamiento no adecuado, de que ese problema empeore. Se sabe que las crisis económicas son factores de riesgo para los problemas psicológicos. Cuando hay crisis económica parece haber también una tendencia en aumento en la prevalencia de algunos trastornos psicológicos y en el malestar psicológico general, ¿no? Dormir mal, comer mal, dejar actividades de ocio, etc. Yo creo que las respuestas siempre son comunitarias, que no es creer que esto le pasa a uno mismo y a uno solo, sino que es un sentir compartido y hay que encontrar la manera de abrir el Instagram y sentirnos más acompañados, no más solos. Y esas respuestas comunitarias, esas respuestas que además requieren gremialidad, son las que hoy necesitamos, ¿no? Vengo viendo, pero no soy ningún creativo, que de repente se habla de clonazepam, de ribotril, Sí. como si fueran caramelos. ¿Qué onda eso? No sé si vos también lo ves, quizá me decís, mija, lo estás viendo solo vos. No, sí, de hecho hace poco había una investigación sobre el consumo de ansiolíticos en el país y era progresivo el aumento. Okay. O sea, que aumenta cada vez más la dispersión de ansiolíticos y de psicofármacos en general. Eso quiere decir que aumenta el consumo, pero no necesariamente es porque aumentan los problemas psicológicos, sino que es porque aumenta el dispensatario, ¿no? Aumenta que se venden más y se consumen más, porque la mayoría son sin receta. Todos conocemos una abuela, un tío que saca el clona de la mesita de luz, que lo tiene ahí. ¿Hace cuánto lo tomaba, abuela? No, me lo dio el médico. Una vez fui a los 30 años y todavía lo tomo. Hay una autora de Coloquio de Perros, que es una editorial argentina que traduce libros muy interesantes sobre salud mental, de activistas sobre todo, y profesionales, una academia mucho más interesante que la actual, que dice algo así como: la psicofarmacología fue una respuesta a la crisis en salud mental o fue una oportunidad ante la crisis de un sistema. Está bien la pregunta. O sea, pareciera que hoy el consumo de psicofármacos está más asociado a un tratamiento cronificado y algo que se llama psiquiatrización, que es entrar en el sistema
de servicio de salud mental, pero nunca salir. Yo voy a terapia, pero no dejo nunca. Voy a un tratamiento psicofarmacológico, pero nunca me lo quitan, ¿no? De hecho, en realidad, lo esperable es que en la mayoría de los problemas psicológicos, los tratamientos psicofarmacológicos duren un periodo de tiempo. Empiecen y terminen. Exactamente, ¿sí? Empiecen y terminen en base a objetivos, es decir, que la gente logre con el medicamento readaptarse a lo que se tenga que adaptar, refuncionalizarse, bueno, cumplir el objetivo que sea que tengan que cumplir, pero después sacarlo porque tienen grandes efectos secundarios. No está pasando eso. No solamente aumenta el consumo, sino que aumenta la cronicidad. Eso ocurre por falta de información y también por malas alianzas terapéuticas en los cuales las personas toman una vez y no vuelven a ir nunca más. El dispensario es muy fácil, cualquier farmacéutico amigo te da, ¿no? Se vende muy ilegalmente también. ¿Crees que habría que limitar ese dispensario? Sí, claro que hay que limitarlo. Okay. Hay que evaluarlo primero. O sea, tengo que evaluar cuál es la población que consume, qué cantidad, en qué situación está, para poder empezar a trabajarlo. Pero hay que limitarlo porque el consumo de psicofármacos genera esto, psiquiatrización, que es entro al sistema y no salgo nunca más, lo cual va empeorando con el tiempo. Necesito más dosis, necesito intervenciones más complejas como una internación, y nunca entiendo qué es lo que me está pasando, qué es lo más grave de todo. De vuelta, se trata los problemas psicológicos como algo crónico cuando debería tratárselos como algo situacional. ¿Está mal que piensen que hay algunos laboratorios que se están llenando mucho los bolsillos a partir de todo esto? No, existe. Y esto no es demonizar también. O sea, así como hay laboratorios que trabajan en beneficio de la gente, hay laboratorios que trabajan en beneficio del negocio. Esto existe, ha existido siempre. Hablamos del mercado del dolor. Conviene mucho. De hecho, en España el consumo de psicofármaco se generaba, no sé si 3 puntos del PBI. Era una monstruosidad lo que gastaba la salud española en poder sostener la compraventa de esos psicofármacos y la dispensión de esos psicofármacos. Entonces, no, claramente hay que limitarlo, hay que entenderlo y hay que tratarlo de una forma seria al tema de psicofarmacología. Como siempre, hay muchos profesionales que laburan muy bien y que no generan ese fenómeno de psiquiatrización, sino que cuidan a la gente, pero también la gente tiene que estar informada. Porque de vuelta mucha gente dice, yo no sabía que esto después de muchos años me podía generar problemas de memoria, alteraciones cognitivas, alteraciones fisiológicas. No saben los efectos secundarios de no hacer bien un tratamiento. Quiero volver brevemente a esto del mercado de sufrimiento. Sí. Lo dijiste y lo dijiste con mucho énfasis y claridad. ¿Qué crees que hay que hacer frente a todo esto? Que aparte no tiene, me animo a decir, ningún tipo de control. ¿Y está en pleno auge, quizás? Sí, es muy difícil porque en la medida que no haya otro propósito que hacer plata, es complejo que eso cambie. Veía un video la otra vez que le preguntaba a un grupo de niños cuál era tu sueño y todos decían ser multimillonario. Mira. Me impactó un montón, ¿no? Como decía, bueno, quiero tener millones, 1000 millones, 200 millones. Era raro para mí, pero creo que eso es lo que hoy se está promulgando y reforzando. La idea de que solo importa ser millonario, por eso funcionan tanto bien los vendecursos, ¿no? El Lamborghini en Miami y toda esta proliferación de esta cultura urbana. Entonces, para frenar el mercado del sufrimiento hay que tener propósitos que sean más dignos y diferentes a solamente tener plata. Hay que encontrar propósitos leviatánicos, hay que encontrar algo que trascienda. Y no está fácil, porque a nosotros nos dijeron que si estudiábamos, después te iba re bien, ¿no? Y que si laburabas mucho ibas a tener tu casa, y que en algún momento ibas a disfrutar de tu trabajo y de... bueno, nada está pasando, ¿no? ¿Y qué le dijeron a mi viejo? Bueno, mi viejo ya está hace mucho tiempo jubilado, pero ¿qué le habían dicho? Te vas a jubilar y vas a empezar a disfrutar tu vida, ¿no? Pues vas a cobrar, ¿no? Mi viejo cobra la mínima, hay que ayudarlo. Lo mismo le va a pasar a mi vieja, digo, todo hay un mundo que no existe. Entonces, ¿a dónde me ato? Para frenar eso se requiere una convicción popular. ¿Y crees que esos nuevos propósitos no queda otra que construirlos colectivamente? Sí, seguro. Sí, porque requieren de un trabajo organizado. Vos soñás vos solo y ¿de qué te sirve? ¿Sos optimista de que pase en el corto o mediano plazo? Sí, claro que sí. Quiero que pase. Ok.
quiero que pase. Va a ser un desafío, supongo, si ocurre. Pero quiero que pase, es necesario que pase. Estamos todo el tiempo anticipando el fin del mundo. Digo, bueno, anticipamos otra cosa. Nos está faltando como esa creatividad para soñar otros futuros, ¿no? Entonces que en algún momento, ¿por qué la gente se volcó tanto a la religión? La religión te ofrecía dos cosas. Orden, que te decía esto está bien, esto está mal, y redención. O sea, ¿te equivocaste? Vení, ¿no? Jesús ahí en la cruz que decía, ok, vos flaco, robaste, está todo bien, pedí perdón, está todo bien. No solamente te da una dirección, sino que también te da la posibilidad de una nueva oportunidad. No ocurre eso hoy. De creer en algo mejor, ¿no? Siento que hay como algo de creer, que todos necesitamos creer en algo o en alguien, Sí. y nos está como costando creer que lo que venga por delante puede ser mejor. Y porque donde vos depositas un poquito la fe, muestra el hacha a los 5 minutos. Claro. O sea, que lo que votamos el gobierno anterior, te querés morir. O sea, vos decís, ok, no, confiás y no podés confiar más. Entonces, genera un descreimiento que termina generando esa atomización y que termina diciendo, no me preocupo por más nadie que por mí mismo. Y bueno, es una víbora que se muerde la cola. Te preocupas por vos mismo y en un momento solamente pensante en vos, pero de nada te sirve vos estar más o menos bien cuando el resto está mal. Entonces, creo que la construcción de sentido viene en un despertar que no sé cómo va a ocurrir, pero que me parece que va a ocurrir. Tengo, Facu, acá 5 cartas para Ok. ir cerrando. Muy La idea bien. es que agarres 3, vamos de a una. Hablamos un montón, ¿no, Hablamos un amigo? montón. ¿Vos cómo estás? No, re bien, ¿Estamos pero bien? te aturdí. Toma agua, tranquilo. No, por ahora estamos bien. Mora ahí, estamos bien. Espectacular. Gracias, Mora. Eh, La gente que nos vea. sí, sí. después ya veremos qué dice la gente. Vos aparte sos medio Instagramer, así que tenés No, tu buena audiencia y comunidad en me redes veo- sociales. Me veo ahí en la pantalla y me sirvió mucho. No me miré tanto, ¿viste? Bien, pero estás bien. Sí. Estás Sí. muy bien. Creo que sí. Ojalá. Elegite la primera y Ok. reaccioná a la palabra que sea. Ok. A ver. A ver. ¿Qué dice? Empatía. Lo que quieras, en torno a lo que venimos hablando en cuanto a la empatía. Ok. Banalizada hoy, ¿no? Palabra muy utilizada, banalizada. Generalmente alguien que se denomina empático es cruel, ¿no? Como esa gente que dice que el que ama mucho a los animales es la peor persona del mundo. Si vos te definís muy empático, hoy suena raro. Necesaria, pienso. Humana. Vos sabés que cuando uno se encuentra con alguien que piensa diferente, hay 3 procesos. El primero, si yo siento que vos pensás diferente a mí, lo primero que hago es decir, bueno, es ignorante, es mi hija. Yo le voy a dar la data y... El segundo es decir, no, este guaso es tonto. No es que ignora, no le da. No le da. Y el tercero es decir, este tipo es malo. Mirá. O sea, ni ignora ni es tonto, es malo. Él no piensa como yo porque es malo. Lo que hace el presidente todo el tiempo, ¿no? Decir que todo lo que no piensan como él somos malas personas. El proceso de la empatía es humano porque requiere que yo intente entender por qué pensás como pensás antes de yo tener razón o de invalidarte. Entonces, este es un proceso que requiere que yo piense en vos antes que en mí. Está bueno. Pero espera, y te sumo 2 capas con eso. Sí. ¿Qué hacemos con la empatía en tiempos de tanto yoísmo, en línea con lo que veníamos hablando? Ok. Y te sumo otra que es, ¿qué hacemos con la empatía en tiempos en donde estamos como cada quien en su burbuja y solamente escuchamos y consumimos en general a quienes piensan parecido? Ajá. Y cuando de repente escuchamos a alguien que piensa radicalmente distinto, nos cuesta horrores tener un poco de empatía. No tenerle miedo. Siento que le tenemos un poco de temor a empatizar, ¿no? Como, che, me va a cagar. No tengo que empatizar mucho. A lo sumo empatizo conmigo mismo. Entonces creo que hay que dejar de tenerle miedo. Creo que para confiar hay que confiar. El sticker tengo. Para que confiar hay que tener confianza. Para empatizar hay que empatizar. Sí, claro, tengo que en algún momento abrirme a la posibilidad de que el otro sea buena persona, de que el otro valore lo que yo estoy haciendo o no, pero con eso es suficiente. Vamos con la segunda. A ver. Elija.
Último. Futuro. Me preguntaste mucho sobre el futuro. Te pregunté Vos bastante. tenés ganas de saber si yo tengo esperanza. Si tenés o la bola de cristal o sí, no la tengo, perdón. Disculpa. Futuro. Yo soy muy ansioso, así que mi cabeza está mucho siempre más adelante. Soy muy estructurado, muy controlador. Así que hago un esfuerzo muy grande en no pensar tanto en el futuro. Porque Y estar pienso en el todo hoy. el día. Okay. Sí, pienso todo el día. Cómo me voy a jubilar, en cómo voy a hacer para tener una casa, en dónde me gustaría casarme, cómo le voy a poner perro. Pienso mucho todo el tiempo, pa. Entonces es un esfuerzo consciente de decir, ok, no. Sobre lo que puedo, sobre lo que tengo hoy. Estoy acá y conectar un poco con lo que me pasa. De vuelta, hoy tengo esperanza, quizá mañana no. Creo que así como pasan cosas malas, también pueden pasar cosas buenas. Y como dice Facundo Cabral, las bombas hacen más ruido que los abrazos, pero no son más. Así que, ¿okay? ¿Te da esperanza la sociedad argentina? De vuelta, sí, quiero creer que sí. Y me ato a que eso exista. Siento que si no, no estaría acá. Me fui a vivir a otro lado y volví porque quiero estar acá. Quizás sea un poco necio, pero imagínate, yo empecé a trabajar en el 2016. Todo lo que me tocó fue malo. O sea, nunca me pude estabilizar económicamente, nunca una buena. Y aún así uno quiere estar acá. Bueno, algo hay. Espectacular. Vamos con la tercera y última. Ok. Elija nomás. A ver, al medio. Tabú. Epa. Viste que lo que dice Callejero, lo que está prohibido me hace feliz. Hay algo también ahí de las cosas que no se hablan, las cosas que no se dicen y por qué no se dicen. A mí me toca trabajar de eso, de las cosas que la gente no dice, ¿no? Nunca dije esto, Facu. Nunca lo voy a decir. Nadie lo sabe. Creo en el derecho a la intimidad. Creo que no se puede hablar todos los temas en todos lados. Y creo que a veces fragilizamos lo que podemos decir. Entonces, bueno, no habría que hacerlo tanto. Tengo dos últimas. Ok. Una es, si te doy la varita mágica y te Sí. digo, Facu, pedí un deseo. Oh. Uno solo. Oh. Y más allá de que ¡Qué muchas presión! veces cuando pedimos deseos es algo muy íntimo. Yo cumplí años hace muy pocos Sí. días y no es que cuento, hola, ¿qué tal? Pedí esto Feliz cuando soplé cumpleaños, las ¿no? velitas. Gracias, loco. Pero, ¿qué pedirías? ¿Qué pediste? No se puede saber. Sí, no, pedí algunas estabilizaciones personales en ciertos aspectos. Que bueno, como vos recién dijiste, desde que nací no conozco la estabilidad en muchos aspectos. ¿Qué pediría? Así que quizá un deseo un poco... Qué difícil, porque hay mucha presión. Yo soy muy culposo y después me quedaría pensando, tendría que pedir otra cosa. Tendría que pedir para alguien o para mí. ¿Qué hago? Un deseo es poco. ¿Querés más? Vamos con más, No. La varita es tuya, Rey. No. O sea, pienso que si fuera... Y no sé qué vale la pena desear por única vez. Porque además todo puede ser un desastre, ¿viste? Quizá el que estaba de moda, esto de le pedí al genio, ¿no? Sí. Me mandó cualquier cosa. Así que tendría que ser muy concreto para que no me explote en la cara. Pediría alguna boludez, la verdad. Para no sentirme culpable. que revivan los Beatles y escucharlos en vivo. Una espectacular, cosa así. espectacular. Nah, perdón, mundo. Sí, pero otra cosa. A mí me gustaría Mercedes Sosa. Me gusta. Me encantaría. Sí, una cosa así, ¿no? De todos los grandes. Sí. Gustavo, el Flaco. Sí. Y un Mercedes y hace un gran Lollapalooza argentino y estar todo el día ahí. Sí, algo así, perdón. Sí, no salvaría a nadie ni nada. Tengo la última. Sí. Como vos sabés, este proyecto se llama Rato. Sí. Por el concepto de tomarnos un rato para hablar. Ok. ¿A quién le pedirías un rato para hablar y de qué? La pensé a esa, muy difícil. Muy difícil porque dije, tiene que estar vivo. No, mira, hay gente que ha elegido un vivo y un muerto. Así que hay de todo. Quienes pasaron por ese sillón van cambiando la respuesta. Acá voy a compensar la anterior porque esta la pensé mucho y dije, esto es realmente lo que quería. En Jujuy había un chico llamado Matías Puca. Murió asesinado en la calle, atropellado por un auto. Cuando volvía de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, era papá hace poco y era de la Quebrada, del interior de Jujuy. Y nadie sabe qué pasó. Y es rarísimo lo que pasó. Se apagaron las cámaras, muchos implicados
del poder que no se sabe bien, agarraron un perejil y adentro. Así que realmente si tendría algo para preguntar, me gustaría tener un rato con Matías para preguntarle qué le pasó y traer justicia a ese caso, que me parecería, compensaría haber deseado una pelotudez en la pasada y que ese sería. Y si sería alguien vivo, no lo tengo claro, para nada claro. Me gusta mucho Dolina, me gustaría charlar un rato con Dolina, sí, nada, preguntarle cuestiones completamente intrascendentes que son las verdaderamente importantes. Y si no, pienso en lo interesante que sería hablar con algún líder político global, ¿no? Como no sé, el de China o el de Rusia. Para charlar nomás. ¿Qué se siente tener tanto poder y en un botón decir rompo todo y cómo lo manejan? Pero bueno, eso serían, creo. No tengo clara la persona viva. Soy muy curioso. Me entretenería con cualquier persona, la verdad. No tendría problema. Espectacular. Facu, gracias por venir.